Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, la fuerza y el volumen de la avalancha del mundo nos arrastran, y nuestro corazón y nuestro cuerpo son contradictorios, parecen enemigos. Lo que deseamos en el corazón no logramos hacerlo coincidir con lo que hacemos. Pero aunque incapaces de lograrlo, tú sabes que queremos ser tus hijos y no los hijos de los hombres. Concédenos, Señor, la gracia de una convicción profunda y la fuerza para seguir tu camino y rechazar el poderosamente seductor camino del mundo. Amén. Hola, peregrinos de Cristo. Sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro encuentro semanal con la Sagrada Escritura para continuar nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes, Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. Amigos peregrinos de Cristo, vamos a empezar a sumergirnos en un maravilloso relato que, utilizando una antigua epopeya, la epopeya es un género literario que consiste en un relato épico, es decir, heroico y legendario, que narra grandes acciones soñadas y anheladas en defensa y para el crecimiento de un pueblo, y se arma en torno a la figura de un héroe que simbolice esas virtudes tan estimadas. Y este relato bíblico que vamos a meditar se vale de la antigua epopeya de Gilgamesh, que tiene su origen en el también antiguo pueblo sumerio y que fue escrita unos 2500 años antes de Cristo, es decir, unos 2000 años antes del relato bíblico y hace hoy unos 4500 años. Y con lo cual los escritores sagrados buscan, primero que todo, llegar con facilidad a los destinatarios del mensaje teológico que quieren transmitir, lo cual obviamente se facilita utilizando recursos con los cuales estaban ya familiarizados los destinatarios, que dicho sea de paso, no eran personas y comunidades acomodadas, ni cultas, ni ilustradas, claro que no, sino por el contrario, rústicas, pobres, analfabetas e ignorantes. Y de ese modo lograr también un segundo propósito, que era desmitificar, sacar de la leyenda el noble y divino propósito de la búsqueda del bien, de la búsqueda de la luz, y darle la orientación teológica correcta, adecuada. Y por eso el relato bíblico en el cual nos adentraremos va a hablarnos de un propósito. Atención a esa palabra, un propósito llamado Noé, y de una famosa consecuencia. Atención también a esa otra palabra, una famosa consecuencia llamada diluvio universal, que es lo que constituye el escenario original de la epopeya de Gilgamesh, entre muchas otras, porque la derrota del mal y por consiguiente la búsqueda del bien ha sido siempre, literalmente gracias a Dios, un sueño, un anhelo del ser humano a lo largo de toda nuestra existencia. Y entre esos otros antiguos relatos encontramos, por ejemplo, la epopeya de Atrahasis, o el arca de Siusudra, o el relato de Mamu. En fin,
hay una gran riqueza de relatos similares. De manera que el relato bíblico nos hablará de lo mismo que aquellos otros relatos míticos y legendarios, o sea, sobre la maldad del ser humano y su anhelo por el bien, pero mostrándonos la maldad como un desconsuelo, como una derrota del verdadero propósito del ser humano, y además nos lo mostrará desde la real y correcta perspectiva teológica y no desde la irreal y errónea perspectiva mitológica y legendaria de la antigua epopeya. Para ubicar esos nobles propósitos de la búsqueda del bien en la ruta correcta y con el destino y la guía divina, y no la humana como sucede en los relatos fantasiosos de los supuestos superhéroes suprahumanos como los gigantes, por ejemplo. Y sí que es importante ese mensaje para nosotros hoy, pues seguimos convencidos creyendo que el mundo será mejor si está en manos de los salvadores o de los caudillos de X o Y ideologías. Bueno, y antes de empezar con este dificilísimo relato bíblico, considerado por los expertos como el más o uno de los más difíciles del Antiguo Testamento, tan difícil como el de los descendientes de Noé o como el de la Torre de Babel, que también los veremos dentro de este bloque de la maldad creciente del ser humano. Entonces, como les decía, antes de empezar, es importante ubicarnos y ponernos de nuevo en contexto. Por lo tanto, recordemos en primer lugar que este tramo de la Sagrada Escritura que estamos recorriendo en el libro del Génesis y que abarca desde el punto de vista histórico una extensión de tiempo gigantesca y hasta hoy incalculable con exactitud, pero que bíblicamente apenas va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 del Génesis, o sea, donde se nos narra en apenas 11 capítulos, unas 15 o 20 páginas mal contadas, unos sucesos desconocidos, pero claro, desde el punto de vista teológico, por supuesto, y que va desde la creación hasta la Torre de Babel, y no nos está relatando ni personajes, ni circunstancias históricas ni científicas, sino mensajes o verdades teológicas. Además, recordemos también que según la mayoría de los expertos y los más avanzados y aceptados estudios bíblicos, su autoría se le atribuye a la tradición conocida como la teología sacerdotal y que data de los tiempos del exilio en Babilonia, aproximadamente 550 años antes de Cristo, es decir, en un tiempo muy reciente, pero que está tocando circunstancias y temas sumamente antiguos. Por eso digo que en esas 15 o 20 páginas abarca, históricamente hablando, un espacio de tiempo gigantesco, de millones de años. Y repito, los escritores sagrados no nos lo narran con un propósito histórico-científico, sino con un propósito única, neta, exclusivamente teológico y nada más. O dicho de otra manera, que ante la imposibilidad, repito, la imposibilidad de conocer a través de evidencias probadas y demostradas
las respuestas a las cuestiones trascendentales que por siempre han inquietado al ser humano, como quién soy, de dónde vengo, cuál es el propósito de mi existencia, por qué existe el mal en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ya que nada de eso es posible responderlo a través de evidencias probadas y demostradas, entonces estos inspirados sabios de la teología sacerdotal, movidos por ese deseo irrefrenable y siempre presente en el ser humano, por acceder al conocimiento de lo infinito, de lo eterno, de lo absoluto, de la plenitud, es decir, por conocer a Dios, se dejaron guiar dócilmente por la sabiduría que los condujo a la observación y análisis tanto del mundo y sus elementos como del comportamiento del ser humano en su devenir histórico, y a través de esa inspirada observación y análisis obtuvieron la respuesta teológica, no de ningún otro tipo, sino únicamente teológica, de parte del invisible ordenador y regidor soberano de todo, y al cual llamamos Dios, que dicho sea de paso, Dios se muere de ganas por dejarse conocer, al igual que el ser humano también se muere de ganas por conocerlo, sea que lo reconozcamos o no. Y ese mensaje teológico o verdad teológica es la que los escritores sagrados nos han querido transmitir de forma escrita, valiéndose de riquísimas y pluralistas expresiones culturales, espirituales y artísticas diversas, como poemas, fábulas o epopeyas muy antiguas, muy conocidas y muy divulgadas, de diversos pueblos de hermanos, o sea, con la participación de todos, como a Dios le gusta, y orientándolas, o sea, apuntando hacia Dios. ¿Habré sido claro? No lo sé, espero que sí. Y aquí entonces quiero compartir con ustedes un par de frases que de paso me van a ayudar a mí a quitarme la responsabilidad de esto que he dicho. Y la primera frase es del Papa Benedicto XVI, y la dijo en una de sus catequesis en febrero de 2013. Y dice así, abro comillas: en la época de la ciencia y la tecnología, ¿cómo debemos comprender las narraciones del Génesis? La Biblia no quiere ser un manual de ciencias naturales, quiere, en cambio, hacer comprender la verdad auténtica y profunda de las cosas. Cierro comillas. Y la segunda frase es del famosísimo astrónomo, ingeniero, matemático y físico italiano Galileo Galilei, y dice, abro comillas: la Sagrada Escritura no indica cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. Cierro comillas. Muy bien. Ubicados ya y puestos de nuevo en contexto, escuchemos entonces qué nos empieza narrando este grandioso relato tomado del libro del Génesis, en el capítulo 6 y los versículos 1 y 2. Del libro del Génesis. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que éstas eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno,
Debo decir que venimos del capítulo 5 que no lo estudiamos y en el cual se nos habla de los descendientes de Set, que fue el tercer hijo de Adán y Eva, ese hijo que llegó como reemplazo de Abel. Y esa descendencia, la de Set, es considerada como la línea del bien o los hijos de Dios. Pues ustedes recordarán que en el capítulo 4, que sí lo estudiamos, vimos la descendencia de Caín, que es considerada como la línea del mal o los hijos de los hombres. Hijos de Dios los de Set e hijos de los hombres los de Caín. Pues bien, aquí en el versículo 1 del capítulo 6 que dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, lo que quieren mostrarnos los escritores sagrados es que la población del mundo creció, se multiplicó sobre la tierra y empieza a apuntarle a la razón por la cual se hace tan difícil la lucha por el triunfo del bien sobre el mal, cuando dice que y les nacieron hijas. Con lo cual no le están apuntando a las mujeres como si ellas fueran el problema, no, sino que los escritores sagrados van a utilizar el factor sexual para facilitar la comprensión sobre lo que realmente quieren transmitirnos, que es el mezclarse. Y no es un señalamiento directo y específico ni a la mujer ni al sexo, aunque sí los incluye, claro, pero no es el mensaje específico que quieren enseñarnos, sino que esa era la mejor manera para comunicar a los destinatarios del mensaje el concepto de mezclar que vamos a ver enseguida y que esa sí es la cuestión central. Nos dicen pues los escritores sagrados que ya está muy poblada la tierra y que han transcurrido grandes e importantes etapas de la historia. Eso es lo que nos transmiten a través de las edades simbólicas de los líderes o cabezas de los clanes familiares en el capítulo 5, que no hizo parte de nuestro estudio, pero que seguramente ustedes han oído. Matusalén 969 años, Adán 930 años, Set 912 años, etcétera, etcétera. Esas edades por supuesto que no son reales, sino una forma de simbolizar inicios y finales de períodos especiales, pero desconocidos dentro de la historia del ser humano. En otras palabras y de forma simplificada, aunque sin pretender ser minimalista, pero para no entrar en muchos detalles que nos alargarían demasiado, esa es una forma de decirnos que de acuerdo a la observación y análisis inspirado a los escritores sagrados, pues que pasó mucho tiempo y que pasaron muchas cosas. Es decir, que había un largo, indeterminado y desconocido transcurrir del ser humano en el devenir histórico del mundo, y que todo ese cúmulo de sucesos había llevado al ser humano a incurrir en una gran falla que nos ha conducido siempre a situaciones de fracaso y autodestrucción. Y esa falla es el mezclar el cielo con el mundo, a lo incorrecto querer hacerlo parecer como correcto, pretender darle aspecto de justo a lo que es injusto, y de ese juego de llamar buenas a las cosas malas, de llamar luz a las tinieblas y dulce a lo amargo, como también nos lo dirá muchos años después el profeta Isaías, es lo que teológicamente nos van a exponer los inspirados escritores sagrados como causa de la maldad creciente del ser humano. Y por eso
es que en el versículo 2 los escritores sagrados nos dicen que los hijos de Dios vieron que éstas, o sea, las hijas de los hombres, eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Con lo cual están diciéndonos, recuerden que ya lo mencioné más atrás, que aquellos que se comportan en su vida de forma correcta, de forma justa, es decir, como le gusta a Dios, que son los que los escritores sagrados llaman hijos de Dios por ser los descendientes de Set, el hijo bueno que reemplazó a Abel, pues que ellos, los buenos, también se sienten atraídos por las cosas malas o del mundo y terminan mezclándose en y con el mundo, aunque claro, pretendiendo seguir siendo o posando de buenos. Y para evitar erróneas interpretaciones de género o de tipo sexual, es importante aclarar que bíblicamente el término hijo, o en este caso hija, se refiere a aquel o a aquella que se parece al padre o madre. Así como todos los hijos nos parecemos a nuestros padres biológicos, en el color de la piel, del cabello, de los ojos, en la estatura, en todo, hasta en el caminado nos parecemos. Ese es el sentido en el cual la Biblia usa los términos hijo o hija, como en este caso. Y que por cierto, cuando se trata de Jesús, ese hijo se escribe con mayúscula, pero tiene el mismo sentido, aunque teológicamente tenga consideraciones especiales, pero es el mismo sentido. El hijo o la hija es quien imita a sus padres, y por eso es que los hijos de Dios se refiere a los que siguen a Dios, o sea, el bien, y los hijos de los hombres se refiere a los que siguen al mundo, o sea, al mal. Entonces, para más claridad, la frase hijos de Dios se refiere a aquellos y aquellas que imitan o que se esfuerzan por imitar a Dios, o sea, personas que quieren ser buenas, correctas, justas, en contraposición a la frase hijo o hija de los hombres, que se refiere a aquellos y aquellas que prefieren o hacen las cosas del mundo, que todos sabemos que está regido por el mal, por la injusticia, como la gente que hace lo siguiente o que lo aprueba y lo apoya. Por ejemplo, la acumulación y concentración de riquezas y poder. En el mundo hoy, el 82% de la riqueza está en el 1.5% de las manos. Y solo en Colombia, el 70% de la riqueza está en apenas el 10% de la población. O por ejemplo, la gente que solo busca el placer. El mundo de hoy está hipersexualizado. Hasta se pone en riesgo la vida o la salud en cirugías para verse como un objeto de placer. O la industria pornográfica, por ejemplo. O cuánta gente hay mórbidamente obesa por el placer de la gula. O por ejemplo, los que excluyen a los demás, como los que estratifican las sociedades, o los que privatizan la creación que Dios hizo para todos por igual, o los que no tienen ningún problema en destruir territorios, pueblos y culturas por la ambición y codicia de las riquezas de la minería extractiva. Y es interminable la lista de etcéteras para describir a los hijos de los hombres de hoy, que por cierto van a misa y muchas veces se sientan o los sientan adelante y todo, e incluso participan de actividades eclesiales y hasta dan limosnas, y muchas veces grandecitas. Entonces,
En este poblado mundo, y luego de vernos caer y caer históricamente, y sintiéndonos seducidos siempre por las cosas del mundo que nos hacen tropezar permanentemente, y previendo nuestro hundimiento en el diluvio de nuestras debilidades, nosotros, los peregrinos de Cristo, nos encontraremos de nuevo aquí en una semana, ansiosos por encontrar un arca salvavidas y la fuerza y decisión para subir en ella, y para seguir descubriendo qué más misterios tiene Dios para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.